Bueno, Gabriela, estamos a lo que supuestamente sería muy poco, falta para el inicio de las clases, oficialmente. Mañana hay una reunión en La Plata. Hoy por hoy, ¿cuál es el panorama a tan pocas horas de 2 días tan importantes? Si tomamos en cuenta lo que dijo la gobernadora, la verdad que no es un panorama muy distinto, porque hasta ahora igual nosotros decimos que tenemos que escuchar las propuestas que nos hagan, y en base a esas propuestas todos decidiremos, pero en principio lo que hay hasta ahora es un ofrecimiento similar al que veníamos teniendo, 18% más algunas otras condiciones o generalidad que nos van a presentar mañana. En este sentido, nosotros como Frente Gremial queremos destacar que nosotros queremos empezar las clases. Desde diciembre estamos reclamando la convocatoria a la negociación paritaria salarial para llegar a febrero con este tema resuelto. Dicho esto, y creo que todo el mundo sabe que no hubo tal convocatoria y que la primera convocatoria fue la que se hizo en febrero, teniendo en cuenta que ya hay experiencia de varios años anteriores en este sentido, entonces el gobierno sabía y sabrá que estas cuestiones deben resolverse, empezar a resolverse antes. Por eso, como primer punto que queremos dejar claro es que nosotros queremos empezar las clases y que es el gobierno el que pone a los docentes, a los alumnos y a los padres en esta situación. Y el otro punto, y con esto cierro yo y hablan las compañeras, es que estamos convencidos de que la respuesta de que no hay recursos no es cierta. Nosotros creemos que hay recursos en la provincia, que están más distribuidos, que hay decisiones políticas que hicieron que nosotros tengamos que pasar por esta situación. Decisiones políticas que tienen que ver con una reducción de la partida presupuestaria para educación. Tenemos 16.000 millones de pesos menos en el presupuesto para educación, y que esto tiene que ver con decisiones que se han tomado de cobrarles menos a los que más tienen. Por eso en la conformación del presupuesto tenemos menos dinero en este sentido. Irma, está clara la postura de que es el gobierno el que no quiere iniciar las clases y no los docentes. Pero ante este panorama, aún aguardando la reunión de mañana, si no hay acercamiento, las clases no arrancan. Yo creo que no, porque esa es la voluntad de los docentes. Hay que tener en cuenta cuál es el salario docente. Son 8.000 pesos, porque dejemos de lado el incentivo, que es una suma no remunerativa, que no va ni al aguinaldo, ni siquiera lo cobran los jubilados. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle a las autoridades cómo haremos los docentes con 8.000 pesos de sueldo, de bolsillo, sabiendo que los alquileres aumentan el 30%, ya está decidido. Quien tiene que alquilar tiene un presupuesto fijo. Los insumos de las escuelas, los docentes tienen que afrontar la carga de los cartuchos para hacer las fotocopias, para imprimir, porque de eso el gobierno no manda absolutamente nada. Además, todos los servicios aumentan. Ya aumentó el ABL, que ya lo pagamos en enero, de manera que, ¿cómo vamos a hacer? 18% en 4 cuotas. No alcanza a 300 pesos cada 4 meses. No es acumulativo, a fin de año son alrededor de 1.500 pesos, teniendo en cuenta que ya perdimos un 10% del año pasado. Analía, docentes estatales, privados, todos están en este caso bajo la misma causa, no hay distinción. Sí, nosotros tenemos que luchar junto con los compañeros de las otras organizaciones sindicales y con el conjunto de los trabajadores de la educación por elevar ese piso salarial, porque la realidad es que todas las escuelas privadas que reciben aporte del Estado pagan ese mínimo. Hay algo que yo quiero destacar y que me parece importante diferenciar. Las compañeras estuvieron hablando de la paritaria provincial, pero hay un tema que no es menor y es la falta de convocatoria a la paritaria federal docente. Eso implica por parte del Estado Nacional el incumplimiento a la Ley de Financiamiento Educativo, producto de años de lucha del sector trabajador en educación. No es un tema menor, hay una decisión y hay un frente de unión de los 5 gremios nacionales de que si no se convoca a esa paritaria, que es la que permite de manera solidaria establecer un piso para que todos los docentes del país, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego,
cobren lo mismo por igual tarea, el horizonte de conflicto que se avecina es importante. O sea, también, digamos, atado junto a la paritaria provincial va esta situación. Ese piso mismo fue el que el año pasado nos permitió destrabar la negociación provincial, porque además de establecer eso, implica que el Estado Nacional asuma el compromiso de derivar aportes y financiamiento a las provincias para cumplir ese piso salarial. Entonces es importante que la comunidad toda avisore que hay una falta de decisión política, tanto del Estado Nacional como del Estado provincial, para que haya una educación de calidad y una educación con continuidad. Es decir, que no tengamos que llegar a la fecha del inicio de clases con esta tensión y esta situación de conflicto que perjudica sobre todo a las familias de los niños, pero también a nuestras familias, porque la verdad que si uno tiene como línea de pobreza 13.000 y pico de pesos y con el incremento que el gobierno nacional, el gobierno provincial, perdón, se comprometió a asumir, el salario de docente inicial llega a 10.000, tenemos una brecha importante. Estamos hablando de un sector trabajador que está por debajo de la línea de pobreza. Amelia, visto que los docentes, como decía Gabriela, que quieren empezar las clases, ¿hay una posibilidad que si se abre el diálogo, aunque más no sea con alguna promesa de alguna recomposición y demás, de esa forma puedan iniciar y después se siga con el diálogo? Hay que ver, bueno, hay que esperar a la convocatoria del jueves. La brecha en este momento es importante entre lo que los gremios reclaman, que es alrededor de un 35%, o que por lo menos el salario del docente inicial supere esa línea de pobreza, y lo que está ofreciendo el gobierno provincial. Los comentarios, digamos, de pasillo u off the record no hablan de que la oferta de mañana sea que se aproxime, pero bueno, uno trata de no hacer futurología, sino de ir manejándose con hechos concretos. María, ¿cómo va a ser la situación los primeros días de marzo? Sabemos que muchas veces en el sector público hay más posibilidades de la violencia del paro o de la medida de fuerza, no es así en el privado. ¿Cómo imaginan los primeros días, justamente, independientemente de lo que pase mañana? Lo que te puedo decir, Danilo, estamos recorriendo las escuelas y hablando con todos los docentes en los establecimientos donde nos permiten el ingreso, porque esa es una realidad, no tenemos libre acceso a los trabajadores en los lugares de trabajo, porque más allá de la situación individual, a lo que los estamos convocando es a sumarse a una movida de manera solidaria y a pensar en el colectivo. O sea, esta negociación es muy importante porque si nosotros concedemos, digamos, perderíamos un terreno ganado con mucho tiempo de lucha. La realidad es que el grado de exposición de los docentes es muy alto y tenemos una importante vulnerabilidad. No ha ocurrido en Bahía Blanca, pero en otras delegaciones de la provincia hay una conflictividad importante, hay docentes despedidos, hay el cierre de algunos cursos y establecimientos educativos, incluso la conflictividad llega hasta el, digamos, rayando la práctica antisindical, porque hay delegaciones, como la delegación nuestra en San Miguel, donde con una convocatoria a delegado formalmente realizada fue despedida la candidata de manera compulsiva y sin causa. Entonces, bueno, el docente privado se anoticia de todo esto, hay mucho temor, todos sabemos que los porcentajes de desempleo van increciendo y la realidad es que el sector empleador se empodera, sabe que tiene herramientas de presión y las utiliza. En realidad, más allá de todo lo que estuvieron comentando las compañeras, y creo que ya es de público conocimiento cuál es nuestra postura, volver a insistir en dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con, no es que los docentes no queremos dialogar, sino que es el gobierno el que no lo llama, y por otro lado, sí, esperando a la propuesta que va a ser mañana y que, como bien decían, los pronósticos no son muy buenos, tenemos intención de iniciar las clases en tanto y en cuanto la propuesta se acerque a lo que nosotros estamos pidiendo. De todas maneras, ya estamos planificando como Frente Gremial que vamos a hacer acciones legales en estos próximos días. No podemos dejar de mencionar tampoco que las decisiones no las tomamos nosotros como frente o nosotros como dirigentes. Una vez que la propuesta llegue desde La Plata, serán las bases las que deciden qué es lo que vamos a hacer. Y una vez más insistimos en que no pasa nada más por el salario. Estamos trabajando en condiciones realmente muy difíciles. Ayer escuchaba a la señora Susana Rodríguez que decía que hay 10 aulas enteras que les falta mobiliario, que están con riesgo de inicio.
Hay miles de cosas que a diario vemos en los grupos que tenemos que no van a desratizar, no pasan a desmalezar los patios, árboles que se caen, columnas que ponen en peligro a los chicos. Entonces, no nos centremos solamente en el salario. Dentro de las escuelas hay muchísimas cosas que están sin resolver y el gobierno sigue haciendo oídos sordos a estos reclamos que hacemos a diario. Entonces, yo no sé cuánta plata puede haber o no puede haber. Lo que sí estoy segura que la distribución no es equitativa. Y lo que sí estoy segura que en campaña dijeron que los docentes íbamos a estar bien pagos y que la educación y la salud iban a estar en el número 1 de la agenda y eso no se cumplió. Muy Gracias, bien. Bueno, chicas, muchas gracias.